Buenas tardes, damos la bienvenida el día de hoy al doctor José Manuel Ballinas Aquino, que estará con nosotros impartiendo el tercer módulo más bien, del curso Comparte en Comunidad, impartido por el Centro de Investigación y Promoción Cultural para Integración Comunitaria, Comparte Vida AC. El tercer módulo se llama Atención Primaria a la Salud y la Nueva Ruralidad. Y presento al doctor José Manuel Ballinas Aquino. Él es médico cirujano con especialidad en epidemiología por la Universidad Autónoma de Chiapas, tiene maestría en alimentación y nutrición por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y doctorado en salud pública y gestión sanitaria por el IECH. Ha realizado diplomados de especialización en salud, en alta gerencia y en docencia. Actualmente es epidemiólogo del Hospital de Especialidades Pediátricas y profesor de asignatura de la Escuela de Nutrición y de la Facultad de Medicina de la UNACHI, gestor de proyectos de salud infantil y bueno, sus áreas de investigación son enfermedades nosocomiales, enfermedades dermatológicas y desarrollo institucional en salud. Damos la bienvenida al doctor José Manuel Ballinas y le dejamos la palabra para que él nos guíe en en este tercer módulo del curso Comparte en Comunidad. Buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto estar con todos ustedes el día de hoy, 1 de octubre. Vamos a platicar, hay tres conceptos muy importantes que vamos a estar. El día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de la atención primaria y la salud, que es una estrategia mundial, sobre todo para consolidar la salud desde las realidades diferentes que hay en las diferentes partes del mundo. Voy a platicar un poquito de cómo se genera, cuándo se hace este concepto, cuándo se logra acuñar a nivel internacional. Y bueno, ¿y qué relevancia tiene y cuáles son los momentos históricos que conllevan a esta atención primaria de la salud? Y por otro lado, los componentes que la forman y cómo se aplica en operativamente, perdón. Y bueno, ese sería como el primer concepto. El segundo concepto que vamos a manejar el día de mañana es la seguridad alimentaria y con ella vamos a platicar acerca de la nueva normalidad que tenemos ante la pandemia del COVID. Entonces, voy a compartir lo que sería la presentación y vamos a platicar acerca de lo siguiente. El día de hoy los puntos a tratar, bueno, es la bienvenida, me da mucho gusto estar con ustedes. Vamos a tener una dinámica participativa que se llama Cuenta una historia. Después vamos a platicar sobre los conceptos de la atención primaria de la salud, que es la abreviatura es APS, los componentes de la atención primaria de la salud, conclusiones y comentarios finales del día de hoy. Entonces, empezamos con lo que es, déjenme la parte. Muy bien, vamos a comenzar. Yo voy a platicar acerca de una historia, vamos a comentar el día de hoy una historia, y cada uno de los que estamos pues en esta reunión virtual, en esta sesión virtual, vamos a comentar parte de la historia. Yo inicio la historia más o menos 30 segundos y después voy a decir el nombre de cualquiera de los que están en línea y ustedes, a partir de donde yo quede en la historia, ustedes van a dar continuidad a la historia. Pueden hacer lo que ustedes quieran, crear nuevos personajes y así sucesivamente. Vamos a tener más o menos 30 segundos a 1 minuto para que cada uno vaya haciendo su historia. Entonces vamos a empezar la historia, y empiezo yo y voy a comentarles acerca de que el día de hoy estamos muy contentos todos. Resulta ser que vamos a tener un viaje, nos vamos a ir a una comunidad, todos estamos contentos, estamos trabajando, traemos nuestras maletas. Resulta ser que ya podemos en nuestras casas, cuidándonos con cubrebocas, equipo de protección y demás. Y resulta ser que ya
ya hay vacuna, ya nos vacunamos, ya estamos otra vez en nuestra vida normal que habíamos dejado y tenemos que ir a una comunidad a hacer algunas intervenciones de salud y ambientales y en las cuales vamos a ir trabajando. Para eso le pido a Eduardo Vázquez que continúe. Ya llegamos todos al parque de la localidad y nos reunimos todos con nuestras maletas, ya están los camiones y Eduardo continúa con la historia. Bueno, sí, Eduardo. ¿Vamos bien, Eduardo? Bueno, vamos a ver. Si no está Eduardo, bueno, Sandra, ¿tienes por ahí? ¿Estás, Sandra? Sandra Vázquez. Sí, Doc. Muy bien. Entonces, Sandra, resulta ser que ya llegamos todos, estamos en el parque de la localidad, nos vamos a ir a una comunidad a hacer intervenciones de salud y ambientales y resulta ser que ya todos nos subimos al autobús y coméntanos, Sandra, ¿qué pasó después? Subimos al autobús a ir a salud que nos corresponde, donde vamos a hacer las correspondientes actividades. Comenzamos a conocer y relacionarnos con el grupo de personas con las que vamos a trabajar y que continúe Floribet. Perfecto, muy bien. A ver, ¿quién va a continuar? A ver, Yareni. Yareni Toalá, ¿estás por acá? O bien, Leonardo, ya llegamos al centro de salud, decía su compañera. Sí, llegamos al centro de salud, nos empezamos a relacionar con el equipo, pues que ya está ahí, ¿no? El equipo de salud. Y bueno, al llegar y el ir conociendo, pues compartimos un momento ahí de esparcimiento y bueno, después nos presentan pues las principales problemáticas, ¿no? Que se encuentran en esta comunidad y vemos que es una comunidad en la que pues obviamente la pobreza es un factor importante, la cuestión de salud está un poco deficiente también en cuanto a equipo y lo necesario. Y bueno, también vemos que hay un brote de dengue ahorita en la comunidad. Muy importante. Muy sí. ¿Quién quieres que continúe, Leonardo? Mario Gabriel. Estamos en la comunidad ahí verificando lo que decía Leo sobre el brote de dengue, pero estando ahí también empezamos a verificar qué otros factores de riesgo encontramos, tomando lo que serían los signos vitales de casa en casa para verificar los síntomas. También empezamos a dar lo que serían recomendaciones sobre que no debe de haber presencia de botes de agua para que no haya lo que sería el cúmulo de los mosquitos y para poder prevenir futuramente estos riesgos. Que continúe Fernando Sánchez. Después de dar una breve introducción sobre las medidas sanitarias, se entregó a cada personal de cada casa un folleto en forma de tríptico, en el que venía algunas recomendaciones sanitarias e información que cada persona podría leer desde la comodidad de su casa. Esto con el fin de poder ayudarlos con el brote de dengue y poder evitarlo. Que siga Susana. Sí, Susana, ¿estás por acá? Acabo de entrar a la sesión, disculpe. Ah, bueno. Entonces, Fernando, ¿quién más que siga? Después sigue Susana.
Claudia aparece al inicio. Sí, y al ver que continuamos con el reparto de los trípticos, nos damos cuenta que la comunidad, bueno, la mayor parte de la comunidad no saben leer, entonces ejecutamos con dar prácticas o dar una conferencia uniendo a la comunidad para así darle más información acerca del brote del dengue, para que ellos tengan los ciertos conocimientos, pues le daremos la conferencia. ¿Quién quieres que siga, Claudia? Jorge Alejandro, no, Emma, ¿Emma? ¿Mendoza? sí, sí. Perfecto. O bien puede ser Jorge Alejandro. Doctor, ¿me escucha? Bueno, Sí, a ver, ¿quién habla? Yareni. Ah, Yareni. ¿Quieres participar o después de Jorge, si quieres, vas? Ok, está bien. Perfecto. Pues bueno, y de pronto se enteran que hay dentro de la comunidad ya hay un brote de dengue. Y que además es bastante agudo. Que siga Abril Castillejos. Creo que tengo un problema con él. Si gusta, puedo continuar. Sí, Yareni, si quieres continúa tú, sí, muy bien. Ante la aparición de el brote, el equipo ha sido más minucioso en tanto el entorno y todos aquellos factores que hayan favorecido la propagación y así evitar que esos factores contaminen a las personas que están alrededor de la persona que fue contaminada. Muy bien. Si gusta participar, Emma. ¿O alguien quiere concluir la historia? Voy a concluir la historia. Resulta ser que terminamos de hacer las acciones, vimos a los casos que estaban con dengue, se les dio su tratamiento, el área médica del centro de salud, los demás que estábamos en la comunidad con la gente, se reunió la gente, como supimos tarde, un cafecito, todos nos reunimos, hicimos una fogatita cerca del centro de salud y nos fuimos con nuestros equipajes a donde íbamos a descansar y al otro día temprano llegaron los camiones, los dos camiones que habían ido, nos habían ido a dejar un día anterior y ya regresamos todo el grupo a la localidad, a nuestras casas y bueno, y ya contamos alegremente con todos nuestros familiares la experiencia que tuvimos en la comunidad. Muy bien. El día de hoy, bueno, tal vez se sacaron algunos de onda de qué es lo que hicimos al principio, pero esto es algo muy importante, fíjense. Cuando nosotros el día de hoy vamos a platicar acerca de comunidad y vamos a hablar que hay una estrategia de salud que nos va a llevar a que tengamos intervenciones de salud en la comunidad. Y algo interesante que estuve observando de lo que escuché de todo lo que dijeron, es que
fuimos a una localidad, hablaron de centro de salud, hablaron de la atención, la población, situaciones socioeconómicas como pobreza, enfermedad y la convivencia, ¿no? Y esto es importante porque la actividad del día de hoy tenía un objetivo claro, no crean que nada más esta dinámica o esta actividad se hizo para consumir tiempo, sino que siempre que vamos a entrar en la comunidad tenemos que llevar una dinámica de integración o de sensibilización, o si bien queremos analizar alguna problemática de salud, tendríamos que llevar una dinámica que nos ayude a romper el hielo y acercarnos un poquito más y poder platicar lo que somos y lo que nos preocupa y lo que nos está afectando, ya sea la salud o ya sea la enfermedad. Otro de los puntos importantes del día de hoy es que no sé si se dieron cuenta cuando estaban contando bueno, me voy a dar la retroalimentación. ¿Cómo se sintieron ahorita en la actividad? Que 2, 3 personas me comenten, ¿cómo se sintieron? A ver, Leonardo, ¿qué sentiste con la actividad? A ver, ¿quién habló? Fernando, ya te vi. Cuando me tocó participar, sí me sentí con confianza de poder decir lo que pensaba. Lo único que un poco se me complicó fue tratar de dar una continuidad a la idea, así que tuve que improvisar, pero no fue de mucha dificultad de entrar a conversar. Muy bien, Fernando. Es cierto, muchas veces cuando tenemos alguna dinámica, esta dinámica también es para prestar un poquito atención, para ver qué está diciendo el otro y cuando me toque darle la secuencia lógica al comentario anterior o a la historia que había propuesto la persona anterior. Muy bien, otra persona que quiera comentar. No sé si me escucha. Sí te escucho. Bueno, tengo problemas con él, pero como iba yo escuchando poco a poco, veo que cada participación como que cómo es, bueno, me voy a entender como que cómo cada uno tiene una idea distinta. Me participa, por ejemplo, cuando me tocó yo para finalizar, podría decir que todos nos juntamos y tuvimos que tal vez seguir algunas instrucciones para estar aislados de las personas para no ser contagiados o tal vez darle un fin distinto, pero cada uno tiene como que una idea distinta a otra. Podría ser que usted le dio un fin así, bueno, el fin que le dio yo le pude haber dado otra, tal vez la doctora igual podría participar, haberle dado otra, y al momento de continuar, como que sí estoy de acuerdo con Fernando, como que a veces siente una opresión porque no sabe o tal vez no trata de como que juntar las ideas para darlas a entender en la historia. Como que se pone nervioso ya de tratar de inventar algo muy rápido. O sea, sí es en confianza, al momento de acomodar las ideas sí puede ser un poquito difícil. Bueno, tal vez en lo personal igual también, como dice mi amigo Fernando. Muy bien, muchas gracias, Abril. ¿Alguien más que quiera hacer algún otro comentario para ya dar paso al siguiente punto del día de hoy? Bueno, ¿sí? Sí, adelante. Ok. Bueno, a mí sí me hace muy curioso el trasfondo de, a pesar de ser la misma situación, el punto que cada uno logra capturar, o sea, de lo que dice el compañero anterior a lo que digo y lo que sigue, o sea, es como que el mismo hilo, pero le dan una vuelta muy drástica, ¿no? O sea, depende mucho de la imaginación y cómo va nuestra ardillita, ¿no? A pesar de ser lo mismo, o sea, está muy curioso que en cuestión de segundos le cambiamos totalmente, pero tratamos de seguirle el hilo, ¿no?
Me parece curioso. Y en esta nueva como que mecánica de trabajo por la contingencia y el rollo, es como tratar de integrarnos todos, pero acondicionándonos a lo que tenemos, ¿no? Con todo y el rollo del problema del audio, de que no podemos vernos o no podemos como que interactuar físicamente. De hecho, es correcto, Yareni. Yo creo que todos los comentarios y cada uno podrá aportar cosas muy importantes para este cierre de esta primera actividad, pero es muy cierto, cada uno mueve la rilla a una velocidad y a una dirección diferente y estamos también en la expectativa a ver qué va a decir el otro y en la historia, ¿no? Entonces, eso es lo enriquecedor de esta historia también, o de esta dinámica. Esta dinámica la podemos aplicar, hay una serie, y si gustan, con mucho gusto les comparto una serie de dinámicas que son muy importantes, sobre todo cuando vamos a trabajar en la comunidad. No podemos llegar a hacer las acciones en la comunidad directo y decir, ahora sí vamos a hacer esto. No, tenemos que primero relacionarnos, sensibilizarnos, conocernos, y una vez conociendo y siendo parte o entrando a la comunidad, poder ahora sí decir qué es lo que nosotros vemos o cuál es la perspectiva que nosotros vemos, y que ellos nos ayuden a conocer cuál es la perspectiva que ellos tienen ante una situación de salud o de enfermedad. Y voy a platicar eso porque ahora sí voy con la presentación y les voy a comentar lo siguiente. Déjenme checar, acá está la presentación. Perfecto, muy bien, compartir. Y nos vamos a compartir. Muy bien, ahí están. Sí están alcanzando a ver bien la presentación, ¿verdad? Sí alcanzan a ver la presentación. ¿Es correcto? Sí. Perfecto, muy bien. Y entonces voy a platicar un poquito de la historia, pero a veces cuando se platica de la historia, a veces pareciera ser aburrido. Voy a tratar de que les emocione esta situación. La Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial, en el año de 1978, muchos de ustedes no habían nacido todavía, resulta ser que reúne a todo el mundo, a todos los países, a todas las naciones, para debatir sobre una situación importante. ¿Qué es la salud? Ya la habían definido en los años 50, que la salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente en ausencia de enfermedad. Y entonces la gran preocupación que tenía la Organización Mundial de la Salud es, bueno, ¿y qué realmente o qué métodos o qué salud en ese momento? Y entonces se reúnen todos en 1978, en septiembre, en un lugar que se llama Alma-Ata, que es de la República de Uzbekistán, que está en lo que sería la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Y entonces en este lugar, en Uzbekistán, en Alma-Ata, resulta ser que todos los líderes mundiales en salud compartieron muchas de sus experiencias que habían tenido de vacunación, de cómo la atención sobre la rabia, el manejo de vectores o de insectos para prevención de enfermedades. Y entonces en esta situación se logra definir una situación que se llama atención primaria a la salud, en la cual, algo importante, voy a ir definiendo en un momento, todas las formas, todas las metodologías y todas las tecnologías accesibles de acuerdo a cada nación son válidas siempre y cuando sean, por un lado, comprobadas, o sea, que sean científicamente validadas, por un lado, y por otro lado, que también sean aceptadas por la comunidad. Entonces, si hay una tecnología que no es aceptada por la comunidad, entonces no es del todo válida. Y algo interesante es que nace por ahí un modelo que se llama modelo de atención integral a la salud, donde el eje central o el centro de la atención es el individuo y es la comunidad. No como a veces se piensa que la salud depende del gobierno y que nosotros tenemos que aceptar todo lo que nos digan de salud. No es así, sino es al revés. La salud nace de la comunidad, de los individuos, de las familias, de la comunidad, y se consolida a través de un sistema o a través de un Estado que al final de cuentas se rige a través de políticas públicas
que esas políticas públicas no deberían nada más de nacer de arriba hacia abajo, o sea, de un escritorio para abajo, sino también de la comunidad tendría que estimular a fortalecer la salud de la comunidad. Y entonces vamos a platicar un poquito, digo, no es muy pedagógico poner toda una definición, pero sí me interesa poner la definición porque es esta parte vamos a tratar de desmembrar o vamos a tratar de discernir cada una de los pequeños conceptos que están dentro de esta definición. Y entonces cuando se habla de atención primaria a la salud, se dice que es la asistencia sanitaria esencial. Y cuando estamos hablando de asistencia sanitaria, estamos hablando de todos los componentes que ayudan o fortalecen o consolidan la salud en una población. Atención, es decir, curativa, ¿no? Pero no nada más eso, sino también la promoción de la salud, que es favorecer estilo de vida saludable, alimentación saludable y otras características dentro del bienestar, pero por otro lado también es generar una estabilidad económica o una cuestión, una situación para futuro como una pensión, que ya estamos hablando desde un modelo más social, que lo implementa un alemán que era Bismarck, y que habla de la importancia de la seguridad social, ¿no? Y entonces ese sería como el contexto más amplio, pero por lo menos tendría que dar una atención a la curativa a la salud. Dice, basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptados. Era lo que les decía, no es impuesto, acá es algo que la comunidad acepte y puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación. Entonces estamos hablando de un concepto que se consolida en los años 70 como parte de la importancia de la salud, es una salud participativa. Esto, independientemente que en estos años en Alma Ata se establece por la ONU, en muchas comunidades y en muchos países ya lo veníamos haciendo, ¿no? De hecho, si vemos desde del mundo prehispánico, la salud era una salud muy comunitaria. Si nosotros vemos a varias culturas mesoamericanas, la salud era muy de acompañamiento, era una atención muy cálida, muy humana. Y es algo interesante porque esto nos habla o nos reivindica la parte de la participación dentro de la construcción de la salud en una localidad o en una comunidad, mejor dicho. Y dice, y a un coste que la comunidad y el país puedan soportar en todas y en cada una de sus etapas de su desarrollo, con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. Y esto es muy importante y lo voy a ir platicando, voy a ir viendo cada uno de los componentes de este concepto en esta situación. Entonces, cuando estamos hablando de la atención primaria a la salud, que es APS, vamos a ver que va a tratar de consolidar la asistencia sanitaria esencial a través de dos vías. Por un lado, los métodos socialmente aceptables, y cuando estoy hablando de métodos, estoy hablando de, por ejemplo, un método que utilizamos mucho en la educación para la tecnología, tiene que ser científicamente fundadas. Y cuando estoy hablando de tecnología, no estoy hablando nada más de tomografías, no estoy hablando de resonancias magnéticas, sino estoy hablando de las tecnologías que haya en la comunidad. Y la tecnología dentro de la comunidad puede ser desde rayos X, puede ser desde la implementación de la medicina tradicional como parte de la atención en la comunidad, hasta las tecnologías más avanzadas que pudiera ser hasta un reloj que pueda tomar la presión arterial, el pulso, hasta hacer medición del oxígeno en la sangre, pero que ya hay, pero no estamos hablando nada más de esas tecnologías, sino también de las tecnologías accesibles en la comunidad. Ahora bien,
esta atención sanitaria tendría que estar focalizada en el individuo. Y vamos a ver que hay un término interesante, la salud, y es una pregunta para todos, si me pueden ayudar comentando. ¿De quién depende la salud? ¿Depende de uno mismo? ¿Depende de mi familia o de la familia? ¿O depende de la comunidad y el ambiente? Esa es la gran pregunta. ¿De quién depende la salud? No sé si puedo participar. Sí, adelante, todos pueden participar. Bueno, yo creo que principalmente está en la familia, padre y madre que nos educan, pero realmente ese es un tema que nos concierne a todos, creo. Digamos, tú desde que eres agricultor, comerciante, lo que sea, ofreces un producto, estás vendiendo algo, por así decirlo. Muchos no te ofrecen calidad-precio, simplemente producen para, no sé, para satisfacer una necesidad y generar un ingreso, más no te importa si lo que estás vendiendo es calidad o no, simplemente lo estás vendiendo. Y muchos sí se preocupan, ¿no? O sea, te venden algo al precio de algo, pero vale la pena. Y a veces creo que la economía tiene mucho que ver con esto, porque como papá y mamá generan ingresos, son los principales. Quiero pensar en mi hogar, por ejemplo, encargados de la economía de la casa. Mamá es la encargada de saber qué hacer con ese dinero para comprar los insumos de casa y alimentarnos, por ejemplo. Mi mamá, pues, por ejemplo, ella le gusta comprar con las personas locales que tienen sus propios cultivos, ya que ellos no tienen tantos agroquímicos, por ejemplo. Mi mamá lo lava bien y todo, ¿no? Porque estás consciente. Creo que cuando todos tenemos una conciencia del impacto desde la economía, de cuánto cuesta cada cosa, de la educación que le das a tus hijos para decir esto cuesta así, por lo tanto tenemos que aprender a ahorrar o yo qué sé, siento que todo empieza en casa, pero hay que tener muy en cuenta que la ética y la moral van de la mano, es como decir la escuela y la casa, ¿no? Ustedes aquí nos están impartiendo un curso para darnos a entender algo, a tener una perspectiva diferente o más bien a abrirnos el paso a nuevos temas y aportar a nuestras comunidades. Algo así siento que es esto, que es algo que nos concierne a todos y que viene siendo una cadena, pero que depende de la educación que tienes o de cómo veas el mundo y de qué tan abierto seas, captar o no captar, siento yo. Es correcto, Dania. Es correcto, porque a final de cuentas la salud depende del individuo, por supuesto, pero también depende, en algún momento dado, depende de la familia. Por ejemplo, hay un gran dilema ahorita en la cuestión de los alimentos de alto consumo calórico, que son sobre todo las calorías vacías que están en algunos productos como los refrescos embotellados, que tienen alto contenido calórico, pero que no tienen un sustento nutricional importante. La gran pregunta, y muchos, igual, así como las frituras, las galletas y demás, y hay una controversia porque las empresas o las industrias dicen, es que los individuos tienen la capacidad para elegir qué es lo que quieren consumir. Pero por otro lado está el dilema de decir, bueno, a un niño, si tú le presentas lo que sería un refresco embotellado, agua, a veces te agarra el refresco embotellado, porque todavía no sabe la magnitud del daño que le puede ocurrir unas galletas, unas frituras, ¿no? Frituras, papas fritas o los condimentos que traen estos alimentos para conservarlos que pueden producir daño a la salud y sobre todo no saben tampoco la cantidad. A veces a un niño tú le dejas un refresco de 600 mililitros o de 1 litro y se lo termina. No sabe que tendría que tomar nada más una porción que serían 100 mililitros, en fin, ¿no? Muchas cuestiones. Entonces, ese dilema se sustituye porque a final de cuentas hay responsables y es por ahí donde están sacando ahorita unas políticas públicas de salud que son interesantes y creo que, aunque no sea el tema completo del día de hoy, es parte de entender que la salud depende, hay gente que es responsable de la salud. Por ejemplo, papás son los responsables de la salud de sus hijos, por supuesto, me queda claro, porque el niño tiene un derecho de tener un ambiente saludable. Pero por otro lado, también el Estado tiene la obligación de generar ambientes saludables. Y entonces vamos hilando dentro de lo que sería la salud desde el ámbito individual
formando a los niños para que de más grandes o adultos puedan tomar mejores decisiones, crear familias que con su generar ambientes que generen salud, ¿no? Si en mi colonia, pues no hay banquetas, bueno, es un riesgo para tener algún accidente, ¿no? Entonces, todas esas son, y todo eso se tiene que expresar en políticas públicas, que un poquito más adelante voy a platicar. Pero bueno, estuvo muy interesante el comentario, Dania, me emocionó mucho, ¿eh? Y entonces vamos a ver que acá el individuo es importante en la diapositiva, y la atención primaria va desde el individuo hasta lo que sería el conjunto de individuos. Acá está un individuo, acá está el conjunto de individuos que van a formar comunidades, y estas comunidades de individuos, por ejemplo, llámese acá es un adolescente, otro adolescente, van a la escuela y todos ellos forman una comunidad estudiantil. Y cada uno a la par forman una comunidad individual que se llama familia, que es la unidad, desde el punto de vista legal, es la unidad básica de nuestra sociedad. Y entonces cada una familia va teniendo un estilo de vida que a final de cuentas se comparte en otra comunidad de individuos que son en la comunidad estudiantil, y todos estos forman diferentes comunidades en diferentes niveles de cercanía y de interacción, ¿no? Y algo importante, a toda esta comunidad, también puede ser una comunidad en una zona geográfica específica, llamémosle una localidad, le vamos a llamar que esta localidad o esta comunidad va a tener en cuestión de salud dos cuestiones importantes. Uno, ser autorresponsable de la salud como comunidad y autodeterminar su salud como comunidad. Y la gran pregunta es, bueno, ¿y cómo lo hacen? Históricamente las comunidades han podido tener algunos estilos de vida y unas formas culturales de llevar su expresión de salud, de enfermedad y de sus relaciones de comportamientos, sus reglamentos, sus normatividades y demás. Pero algo importante es, aquí es donde muchas veces, por ejemplo, acá es una cuestión interesante cuando hablamos que en algunas comunidades es más fácil adquirir un refresco embotellado, un refresco gaseoso, un refresco con alto contenido calórico que conseguir agua. Entonces estamos hablando que en algunos momentos dados, algunas comunidades han sido violentadas desde afuera y ha quebrantado lo que serían sus tradiciones y su cultura culinaria y de estilo de vida por la implementación de otro modelo que no es tan saludable de acuerdo a la comunidad. Y cuando a través de cómo podemos nosotros intervenir o incidir o sensibilizar o involucrarnos con la comunidad es a través de una estructura o un nivel de organización que se llama Comité Local de Salud. Y en el Comité Local de Salud, ya sea el médico, la enfermera, el promotor de salud, el comisariado ejidal, el agente ejidal, o el agente rural, perdón, el maestro de la localidad, pongámosle una localidad San Benito de las Pitayas, ¿no? O sea, un nombre X, ¿no? Y en ese lugar están los médicos tradicionales, las parteras, y entonces todos ellos nos reunimos en un nivel de organización en relación a la salud que le vamos a llamar Comité Local de Salud. Ahí es donde vamos a ver cuáles son las prioridades de salud y hacer el análisis de qué nos enfermamos más, qué es lo que nos está pasando, cuáles son las prioridades dentro de la comunidad, si la prioridad es el agua potable, si la prioridad es el manejo de la basura, si hay dengue, como estábamos platicando al principio de la plática, en relación a que si hay dengue, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si hay que descacharrizar, bueno, ¿cuándo va a pasar el camión? Y entonces hacer toda esta gestión o cómo vamos a manejar los cacharros en la localidad, si va a haber un contenedor o o qué medidas vamos a hacer. Y ahí es donde entra, por ejemplo, un ingeniero ambiental que le va a ayudar a cómo manejar estos residuos.
y qué residuos se pueden verter al aire libre, como serían los orgánicos, o qué residuos son súper peligrosos y que pueden contaminar gran cantidad de agua, y entonces cómo se manejan estos residuos, ¿no? Y entonces ahí es donde cada uno participa y da una experiencia. Por ejemplo, voy a hacer otro ejemplo en cuestión del dengue. Si yo como autoridad de salud, ¿no? Como encargado de un centro de salud de esta San Benito de las Pitas, resulta ser que digo, voy a fumigar, ahorita mismo por el dengue voy a fumigar. Si yo no le digo nada a la comunidad, cuando estemos fumigando seguramente, es más, pueden decir, es que están contaminándonos con COVID y nos están infectando en la comunidad, ¿no? Y puede ser que lo piense la comunidad. Y entonces, qué es lo que voy a ganar? Pues que me amarren y cuando bien me den unos cuantos palazos, porque puede ser que esté llevando la enfermedad del COVID a la comunidad. Cosa diferente sería que dentro del mismo comité local de salud platicáramos de la necesidad del manejo de lo que sería este vector, que es el Aedes aegypti, este mosquito, y que entre que realmente le interese mucho el respeto al medio ambiente, ¿no? O sea, que lo traiga como parte de su vida misma, de toda la comunidad, y entonces lo que digan es, ¿por qué no buscamos algún mecanismo más ecológico para tratar o para disminuir el vector en la comunidad? Y entonces puede ser que inserten o entre alguna especie que coma mosquitos, o bien meter algunos peces o sapitos en donde hay arroyos, no sé. Entonces ahí la comunidad misma va a poder decir qué tecnología tienen. Es más, puede ser una tecnología innovadora para muchos de los que no estudiamos esas tecnologías, que son tecnologías válidas en las comunidades y que a final de cuentas ayudan al control de ciertos vectores o insectos, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se atiende acá en salud? El nivel de organización en relación a la salud se le conoce a este como comité local de salud en la comunidad o en la localidad. Y lo que estamos viendo, el nivel de atención en salud, de servicios de salud, se llama primer nivel de atención. Y aquí vamos a ver que el primer nivel de atención es o la casa de salud, o bien un centro de salud que tenga atención de consulta externa, ¿ok? Y bueno, ¿hasta acá hay alguna duda o algo que quieran comentar? No. ¿No? Bueno, muy bien. Perfecto, Eduardo. Muy bien. Seguimos. Y entonces, una vez que está el Comité Local de Salud, ya veíamos, está el Comité Local de Salud, ¿hacia dónde pasa, por ejemplo, todas las necesidades? Por ejemplo, queremos que haya agua potable en la localidad, lo vemos como muy importante porque nos dicen, lávense la mano con el COVID y resulta ser que ni agua potable tenemos que caminar 7 kilómetros al río para conseguir unas cubetas de agua, ¿no? Y 7 de ida y 7 de vuelta. Entonces la pregunta es, a la comunidad tal vez sea muy importante tener agua potable, ¿no? Y entonces para tener agua potable, estas necesidades se van haciendo, se pasan en el Comité Local de Salud y un representante del Comité Local de Salud lo pasa a otro nivel, que sería dentro del nivel de gobierno, sería el nivel municipal, ya sea a través del agente rural de salud o bien al comisariado ejidal, pasa al siguiente nivel, que es el nivel municipal. Muy bien. Y entonces en este primer momento vemos entonces que la salud en nuestra localidad. ¿Y qué es la comunidad? Esa es la gran pregunta. Bueno, viene del latín, que es comunitas, y es un espacio de relación interpersonal cara a cara de los afectos y relaciones de cercanía. Entonces es algo interesante, por eso también cuando estamos en alguna sesión virtual, lo ideal es que todo el mundo abra sus cámaras y nos veamos, porque si queremos hacer una comunidad del conocimiento, tenemos que compartir y para empezar a conocernos, ¿no? Saber quiénes participar, escucharnos
Diga. Bueno, sí. Bueno, muy bien. Entonces, es escucharnos y una comunidad tiene algunas características importantes, como tienen una misma identidad. Por ejemplo, una comunidad estudiantil tiene la identidad de su escuela, ¿no? Yo soy de enfermería, yo soy de ingeniería ambiental, yo soy de medicina, yo soy de odontología. Y también tiene la otra identidad de su alma mater. Yo soy de la UNICACH, yo soy de la UNACH, yo soy de la UNAM, yo soy del Politécnico, en fin, ¿no? El TEC de Monterrey. Y resulta ser que, aparte de tener una identidad, se tiene un objetivo común, algo que quieran lograr juntos. Cuando es una comunidad estudiantil, por supuesto, el objetivo esencial tendría que ser, como son estudiantes, y el ser estudiante es aquel que se dedica a estudiar para lograr una carrera universitaria, el objetivo común es que todos termináramos una carrera universitaria. Y lo ideal sería que lo termináramos todos juntos, ¿no? Hay un compromiso que va más allá de mis beneficios, sino que me comprometo ante la comunidad y cuando hay algún acuerdo los cumplo. Hay cultura, cada uno, como bien decíamos al principio, cada uno tiene su propia cultura de algunos de lo que piensan y creen de acuerdo a la familia o a la localidad que han vivido y que cuando llegan a la universidad se confluyen todas esas diferentes visiones de la vida y se comparten, ¿no? Cultura alimentaria, una cultura hasta religiosa también. Hay una interacción entre los integrantes de la comunidad y por último tiene que haber una comunidad es dinámica, no es pasiva. Una comunidad se mueve, hay movimiento, hay opiniones, hay acciones y es algo importante que podemos ver en una comunidad. Ahora bien, ¿por qué mencionábamos la comunidad? Porque el primer momento para poder hacer, si en una comunidad, hacer acciones de salud. ¿Por qué? Porque cada quien jala para donde quiere, ¿no? Y mientras uno quiere que haya agua potable, el otro quiere que haya una cancha de básquetbol y otro quiere que le pongan el campanario de la iglesia y otro quiere. Entonces, si estamos todos dispersos en buscar los objetivos comunes, entonces es más difícil la gestión para mejorar la salud de todos en una comunidad. Y entonces vemos que lo importante de esto es identificar y trabajar dentro de las localidades para fomentar espacios de comunidad donde haya un sentir común y dentro de ese sentir común hayan soluciones comunes participativas desde las diferentes visiones o desde las diferentes ideas y buscar siempre con consenso después de una propuestas participativas para poder consolidar las soluciones comunes, ¿no? O por lo menos, si no son del todo comunes, ser soluciones de las más sentidas como necesidades por parte de la comunidad. A veces, fíjense que es interesante porque a veces dentro de los comités locales de salud, cuando estamos platicando con la comunidad, uno puede decir como parte del sector salud, uno puede percibir y ver de acuerdo al número de casos o de enfermos, que la problemática de salud, por ejemplo, son las diarreas, ¿no? Y puede ser que en la comunidad lo que más les esté preocupando ahorita sea, no sé, el precio del café, ¿no? Y entonces es interesante escuchar su necesidad o su preocupación y a la par proponer cuál es la preocupación y la necesidad de la salud, ¿no? De lo que uno piensa. Y una vez juntos vamos consolidando y construyendo soluciones participativas. Muy bien. Después vemos, está acá el nivel municipal. Dentro del nivel municipal, cada una de estas circulitos que dice adentro CLS, cada CLS quiere decir una comité local de salud. Entonces, está el comité local de San Benito de las Pitas, está el comité local de San Pedro Mártir, está el comité local de
Chulum el Grande, está, en fin, están todos los comités locales que se reúne un representante de cada comité local y va a presentar su preocupación al Comité Municipal de Salud. En este Comité Municipal de Salud se recogen todas las necesidades y todas las también de agua potable, manejo de excretas, manejo de basura, en fin, todas las preocupaciones, y a través de aquí se gestiona a través de un nivel de gobierno que se llama el municipio, que a través del artículo en nuestro país, a través del artículo 145 constitucional, que habla del municipio libre, tiene la capacidad para solucionar o gestionar recursos para subsanar alguna necesidad de la localidad, ya sea de servicios públicos o bien de servicios de salud. Y entonces el nivel de atención todavía acá generalmente es el primer nivel de atención en salud. Acá podemos platicar que en cada municipio, por lo menos en Chiapas, hay un centro de salud o una unidad médica rural, que es el primer nivel de atención. Una vez que estamos en este Comité Municipal de Salud, se vierte toda la información a través de otro nivel, que es el nivel jurisdiccional o el nivel distrital. En este nivel distrital o jurisdiccional vemos que está en tres líneas importantes. Por un lado, en una jurisdicción se juntan varios municipios para trabajar, atender y gestionar recursos y dar solución a problemas de salud intermunicipales. Y a esto se le conoce como Red de Municipios por la Salud. Es importante porque de ahí muchas veces hay, por ejemplo, un río. Resulta ser que en la parte alta de un río nace, llamemos, el municipio de Cintalapa, y el río cae en el municipio de Jiquipilas, y entonces resulta ser que la basura que tira en Cintalapa va a perjudicar a los de Jiquipilas, y entonces en esta red de municipios por la salud es los mecanismos donde se pueden buscar las gestiones intermunicipales para la salud de la región o del distrito de salud como tal. Y después vemos el nivel de atención que vamos a tener en esta parte, es el nivel de atención de primer nivel, generalmente centro de salud, y en algunos lugares hay segundo nivel de atención. ¿Y cuál es el segundo nivel de atención? Son los hospitales generales o los hospitales rurales. Por ejemplo, en Chiapas tenemos los hospitales generales como el de Cintalapa, el hospital de 12 camas de Berriozábal, el hospital rural de Ocosocuautla, el Seguro Social, el hospital de Acala, ¿no? Son generales, son segundo nivel. Y cuando estamos hablando de segundo nivel es importante porque tienen cirugía, pediatría y medicina interna. Y por otro lado, el nivel de organización es a través del nivel jurisdiccional o distrital, y se le conoce a un comité que trabaja toda esta parte, que se llama Comité Jurisdiccional de Vigilancia Epidemiológica, mejor conocido como el COJUVE, para ver cuáles son las necesidades y prioridades de salud de la comunidad, tanto sentidas como reales. De ahí vemos el nivel estatal, todos ellos van hacia el nivel estatal, que se forma la red estatal de municipios por la salud, que es en el nivel de atención, están los tres niveles, tanto centros de salud en la localidad como hospitales generales o regionales, y también pueden haber hospitales de alta especialidad. En Chiapas tenemos dos hospitales de alta especialidad, uno que está en Tuxtla Gutiérrez, que es el Hospital de Especialidades Pediátricas, y por otro lado está el hospital en Tapachula, que se llama Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud. Y el nivel de organización a nivel estatal es el Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, que se le conoce como CEBE, y analizan toda la situación de salud a nivel estatal. Ahora bien, lo que platiqué ahorita fue en dos sentidos. Uno, la organización comunitaria para la salud, pero por otro lado también el sistema
de atención de salud en una localidad. Entonces, la atención primaria de la salud forma parte tanto del Sistema Nacional de Salud, así como sus sistemas estatales, del que constituye la función central y el núcleo principal, como el desarrollo social y económico global de la comunidad. Representa el primer nivel de contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el Sistema Nacional de Salud, llevando lo más cerca posible la atención de salud al lugar donde residen y trabajan las personas, y constituye el primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria. La pregunta que yo les voy a hacer ahorita a ustedes, que ojalá me contesten, ¿ustedes reconocen cuál es el centro de salud o dónde reciben atención médica? Cuando ustedes se enferman, ¿a dónde van a tener la asistencia médica? A ver, Claudia, cuando te enfermas, ¿a dónde vas a atenderte? En el centro de salud donde nos corresponde. Muy bien. Eduardo. O Dania, a ver, Dania. Pues en mi caso casi siempre acudimos a mi pero esto vamos con un doctor conocido, pero casi no nos atienden rápido en el hospital, por lo tanto no acudimos ahí. Es correcto, también ocurre eso, muy bien. Que eso es lo que se tendría que mejorar la atención en salud y que es un tema también bastante importante. Fernando. Bueno, muy bien. ¿Podría repetir la pregunta? Es que se me pierde el audio. La pregunta es, cuando nosotros, o cuando ustedes se enferman, ¿dónde reciben la atención médica? Ah, ok. Bueno, en mi caso, pues tengo un familiar que es médico, entonces, pues con ella acudimos a consultas. Ajá. Y mis papás tienen el hábito de llevar el control de la condición que tengan, entonces no es muy frecuente que ellos lleguen a enfermarse así gravemente o instantáneamente, o sea, tienen mucho cuidado en ello. Muy bien. Entonces, generalmente tenemos una asistencia de salud, generalmente puede ser de 3 tipos. La primera es a población abierta, que todo mundo puede llegar a los centros de salud o a las unidades médicas rurales en algunas localidades que son del IMSS Bienestar. El segundo nivel de atención puede ser aquellos que sean trabajadores que tengan un trabajo estable y que tengan una derechohabiencia, ya sea al Seguro Social en su régimen ordinario, o bien tengan derechohabiencia a través del ISSSTE o del ISTECH o de alguna otra Pemex, Sedena, en fin. Y la otra es aquellas personas que, aún teniendo o no teniendo este servicio de salud, buscan generalmente la atención privada de la salud. Son 3 sistemas que hay en México, que es otro tema también muy, muy grande y muy importante, pero en general estamos hablando ahorita del sistema abierto de salud en México o el sistema de derechohabiencia, que es el que provee, que es público, que es el que provee el gobierno federal, estatal y municipal. En alguna institución de salud. ¿Alguien alguna vez ha asistido a algún centro de salud para alguna atención médica? Sí, yo he ido, pero ya tiene Sí, doctor, yo también.
Y excelente, han ido a atención médica, pero ¿han recibido alguna plática, alguna orientación, le han dado alguna capacitación en cuanto a la salud o la promoción de su salud o evitar algunas enfermedades? Sí, bueno, en la preparatoria, no, la información no me la dieron como tal en el centro, pero era por parte del centro de salud, o sea, por parte de la atención médica. Ah, bueno, muy bien. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo fue esa plática que nos dieron? A ver, voy a hacer una dinámica. En el chat, todo el mundo está ahí en el chat, ¿no? Puede tener el chat. En el chat, que me puedan poner en el chat quiénes han tenido alguna plática de salud. Voy a hacerla hasta la pregunta. ¿Se puede decir por acá? Ajá. ¿Lo podemos hacer como comentario acá? Sí, de hecho lo estoy haciendo en el chat porque a algunos como que no les funciona bien su audio, entonces para que me vayan contestando ahí. ¿Quiénes han recibido una plática o charla de salud? Los que quieran hacerlo por vía micrófono, adelante. Ok, bueno, ahorita tengo el audio estable. Perfecto, Bueno, muy bien. y pues yo he recibido una plática sobre salud sexual. Ya ve que el ingreso en la facultad nos dan como un carnet, ¿no? En el que tenemos que llevar el seguimiento, es requisito de inscripción. Entonces ahí te Ajá. dan una consulta de prevención y pues en esa consulta de prevención te explica todo sobre métodos anticonceptivos, el intervalo del uso y también entra lo de la cartilla de vacunación, en qué periodo debimos de haberla Ajá. tenido, la frecuencia con la que debemos y en nuestro caso como médicos, la reaplicación de algunas vacunas, ¿no? Creo que esa es como, Ajá. estuvo bastante completa y también me dieron una pequeña, bueno, no asesoría, sino igual de manera preventiva sobre salud bucal Ajá. y creo que pues solo. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces acá dice, por ejemplo, Edwin comenta, no, ¿sí es Edwin? Que dice, yo sí he recibido pláticas sobre VIH y la trabajadora social fue muy clara y usó un lenguaje muy claro. Muy bien. Claudia dice, yo tuve una plática taller por parte de la clínica de IMSS por motivo que fui promotora, luego impartí el conocimiento ante mis titulares que tenía. Muy bien. ¿Alguien más? Claudia, a ver, coméntanos cómo fue eso. ¿En dónde fue eso, Claudia? ¿Tienes audio abierto? A ver, Sí, Claudia. Claudia, me interesa, ¿tú fuiste promotora de salud? Sí, es que mi mamá era, bueno, todas las que son titulares y pertenecen a la clínica del IMSS hacen un servicio. Entonces, pero como mi mamá no sabe leer, entonces yo de ella asistía un tiempo. Entonces que ese año que fui de promotora, pues nos llevaron a Palenque no me acuerdo si Palenque o no sé, no recuerdo bien dónde es que nos fueron, nos instalaron a un hotel y estuvimos todas las promotoras y de hecho no fueron todas las promotoras que estaban acá en la clínica, sino que fueron seleccionadas como 3 y afortunadamente fui yo. Entonces nos fuimos, tuvimos como 3 días y nos hacían unas dinámicas, taller, nos tenían horas y así. Ya todos los conocimientos que nos dieron fue el conocimiento del dengue. Ajá. Ya entonces nos dieron algunos materiales, ya junto con todas las que fuimos seleccionadas, impartimos el taller también acá con todas las motoras sobrantes que quedaron.
somos muchos, entonces nada más lecciones y ya nosotras les dimos el taller a ellas y consecutivamente a ellas impartieron a sus titulares y así. Sí, fue todo. Bien, ¿y qué haces con la experiencia? ¿Eso que hicieron es parte de la promoción de salud? Sí, sí, fue parte por la clínica. ¿Qué sentiste, Claudia, de experiencia? Pues emocionada, porque la verdad no había salido fuera de casa y pues salir como una excursión, podría decir, aunque no fue eso, pero tener la experiencia de convivencia con personas en comunidad que es mi comunidad, pero no muy asociadas a mí, pero allá sí ya tuvimos conocimientos, tuvimos la convivencia y también convivencia con otras personas fuera y sí, fue algo bonito. Muy bien, gracias Claudia por tu comentario y es parte de lo que platiqué, la estructura comunitaria, eso es lo que hacen dentro de la importancia, capacitar, pero también desde las experiencias que van teniendo ustedes hacia mejorar la salud en la comunidad. Eduardo, ¿querías participar? ¿O alguien más quiere participar? Bueno, ¿a quienes le han dado charlas de salud que digan, pues como que no estuvieron muy buenas? ¿Alguien ha recibido alguna charla de salud así como que un poquito aburrida? Doctor, ¿se escucha? Disculpe. Sí, sí, adelante. Sí, soy Eduardo. Sí, bueno, sobre la pregunta anterior, es que no, ya pude conectar mi audio. Perfecto. Yo recuerdo que cuando estaba un poquito más pequeño, acompañaba a mi mamá, ella es médico, y en las clínicas daba las pláticas. Entonces sí recuerdo que algunas sí estaban aburridas, ¿no? Pero Sí. igual sobre esto, recuerdo que vimos algunas sobre métodos de planificación, o sea, va muy en torno a lo que vemos nosotros de medicina comunitaria, ¿no? Porque Ajá. principalmente a ella le tocaba trabajar en comunidades. Entonces recuerdo haberla acompañado muchas veces y ver cómo se daban las pláticas. Recuerdo que fueron métodos de planificación y sobre la alimentación, porque principalmente lo que veía también que había mucho era sobre desnutridos. Muy bien. Eduardo, ¿cuándo qué pláticas o cuáles no te gustaron y cuáles sí te gustaron? ¿Y por qué? ¿Cuál era la diferencia? ¿Era la misma persona que daba las pláticas? Bueno, Eduardo. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna plática que no les haya gustado? ¿Cuál fue la razón que no les gustó la plática de salud? ¿O cuál fue la razón que sí les gustó la plática que le dieron? Por ejemplo, Edwin menciona, yo tuve una plática sobre nutrición en la cual hicieron referencia a la mala alimentación en la que estamos acostumbrados aquí en Juchitán y cómo podíamos moderar nuestro consumo en cada uno de los alimentos. La verdad fue muy gratificante. Muy bien, Edwin. ¿Alguien más quiere participar sobre esta pregunta? Bueno, muy bien. Entonces, esto que comentan, esto de las pláticas es algo que se le conoce como un método que se utiliza en lo que sería la atención primaria de la salud, que es la educación para la salud. Y la educación para la salud lo que nos va a servir es prácticamente buscar las técnicas didácticas para llevar a cabo un mensaje. A veces como parte de la formación de los profesionales en salud o los profesionales ingenieros en ambiental o los profesionales en alguna otra rama del conocimiento que no sea el área pedagógica o el área educativa,
resulta ser que se nos hace un poquito difícil cómo llevar a cabo este mensaje. Sabemos muy bien qué conocimientos queremos llevar en la comunidad, pero a veces no sabemos cómo transmitir ese conocimiento y para eso tendríamos que usar algunas técnicas didácticas, algunas dinámicas y algunas, es más, algunos modelos pedagógicos para poder llevar a cabo todo un programa de educación para la salud en la población. Y por eso a veces se abusa de algunas técnicas, por ejemplo, la técnica expositiva y el rotafolio es de las más usadas y socorridas en todo centro de salud, que te pasan el rotafolio y te pasan la primera figura, la segunda, la tercera, y a veces el que está capacitando a toda una población, pues lo que único que quiere ya es la hora pasar y dar todo el tema y ya irse a su casa, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que ver que muchas veces no ha impactado la educación para la salud, no tanto porque la comunidad no quiera saber un poquito más, sino que a veces también el que transmite la información no tiene todas las habilidades y diríamos todas las competencias que son habilidades, destrezas y conocimientos para poder transmitir ese mensaje. Muy bien. Y entonces, ya por último, de la salud a través de la atención primaria de salud es que la salud esté cercana a todas las personas y que esté cercana ya sea a través de un centro de salud o o una casa de salud donde por lo menos haya un promotor de salud, el cual se va a estar capacitando y va a estar capacitando el promotor en su comunidad y en muchas ocasiones hasta en su propia lengua, ¿no? Que eso es lo que a veces nos olvidamos y yo sé hablar español y me voy a la comunidad, en una comunidad donde hablan alguna lengua diferente al español, y pues resulta ser que yo doy mi plática, pero para mí que fue excelente la plática, pero pues nadie me entendió nada, porque la gran mayoría no sabe más que su lengua materna, ¿no? Muy bien. Y entonces, por último, vamos a ver, voy a compartir esto, muy bien. Y por último, muy bien, ahí está. Entonces, por último, vamos a platicar que lo importante de la atención primaria de la salud es que, como ya decíamos, tiene que ver los niveles comunitario, municipal, estatal, hasta el federal, pero también tiene que ver dos cuestiones. Uno, generar políticas de salud, que al final de cuentas las políticas no es partidos políticos, que es muy diferente. Cuando estamos hablando de políticas públicas en salud, es generar estrategias, bueno, que al final de cuentas las políticas van a generar estrategias para implementar alguna situación que mejore la condición de la salud de nuestra población. Y las políticas se tendrían que hacer desde el nivel comunitario hacia el nivel federal y algunas otras se hacen invariablemente del nivel federal hasta el nivel comunitario. Y cuando se hacen de nivel federal a nivel comunitario se tienen que adaptar a lo que la comunidad vaya en un proceso de trabajo comunitario o de análisis para el bien común. Ahora bien, algo interesante es que la salud, hay una estrategia ahorita dentro de la atención primaria de la salud, que la salud tiene que estar en todas las políticas. ¿Qué quiere decir esto? Que la salud tiene mucho que ver con la Secretaría de Economía, por supuesto, con la Secretaría de Agricultura, por supuesto, con la Secretaría de Educación, por supuesto. ¿Qué quiere decir? Que la salud está en todos los sectores, pero también está en todas las políticas de una nación. Y eso garantiza que se pueda llevar a cabo la atención primaria de la salud. La atención primaria de salud en los años 70, 78, cuando se hizo la reunión, la conferencia de Alma-Ata, se dijo que para el año 2000 iba a haber salud para todos, pero fue una muy buena intención porque no se logró, sobre todo en los países que tenemos una actividades económicas en nuestros países, resulta ser que fue más difícil poder implementar toda la salud y todo el servicio de salud a todas las personas o todos los individuos. Y entonces en esto
se adhiere ahora la atención primaria de la salud a algo importante que nosotros conocemos como los objetivos del desarrollo sostenibles. Antes era objetivo del desarrollo del milenio, ahora son objetivos del desarrollo sostenibles, que dentro de ello habla como un punto importante, bueno, hay varios puntos importantes como evitar la muerte materna, fortalecer la lactancia materna, evitar el hambre en las poblaciones, y entre una de ellas, educación para todos entre una de ellas es también salud dentro de para toda la población. Entonces, esto es lo importante dentro de la atención primaria de salud y sería todo por el día de hoy con el tema de atención primaria de salud. No sé si tengan algún comentario, algo que quieran comentar o algo que quieran platicar. Bueno, sí, ¿cómo están? ¿Me escuchan por ahí? Se trabó un poco, pero sí se escucha. Muy bien. Entonces, como les venía diciendo, ya como para ir cerrando lo que sería el tema del día de hoy, es importante ver que todo lo que sería los sectores tienen mucho que ver con la salud. Hace ratito, cuando empezábamos la plática, decíamos de quién depende la salud. Y depende del individuo, depende de la comunidad, depende de la familia, de quién depende. Y prácticamente depende de todos los niveles, no depende de una persona o de un espacio o de un grupo en específico, sino depende del nivel individual en algunas características propias del individuo para la toma de decisiones, para estilos de vida, pero también depende de la familia, de acuerdo a lo que la cultura, los estilos de vida que se tenga como familia, y por otro lado depende del ambiente y del ambiente que intervienen, como cuál, como la economía. O sea, no podemos hablar de un proceso de salud si hay pobreza como tal. Si la persona no puede tener la economía necesaria para el sustento de su familia, pues a final de cuentas va a tener mayor riesgo de padecer alguna enfermedad, como bien lo decían dentro del inicio de la plática del día de hoy. Y por otro lado, eh, haciendo un ejemplo haciendo un ejemplo de la cuestión económica, en la situación actual del coronavirus, del COVID-19, el problema, por ejemplo, en los países como México, no se puede decir todo el mundo se queda en su casa porque hay gente que vive al día. Entonces, realmente es un dilema, cómo buscar la protección completamente del personal que vive en una localidad, de las personas que viven en una localidad, pero por otro lado, cómo garantizar también el sustento, el alimento. Entonces, ante la salud y el alimento, lo que se busca es aminorar lo que serían los riesgos, y por eso es tan importante las medidas de prevención para evitar la transmisión de la enfermedad. Y ahí es donde también actúa lo ideal sería que los estados o los países o los municipios eh, fortalecieran la economía para garantizar la salud de toda su población, porque una población que no tiene una economía estable es una población que tiene un riesgo o es vulnerable a padecer no una, sino varias enfermedades. Hasta acá, no sé si tengan algún comentario o pregunta, tenemos aproximadamente unos 10, 15 minutos para algún comentario, alguna pregunta o algo que quieran que se profundice o se aclare. A mí me parece muy interesante todo lo que se ha mencionado y sobre todo
esta parte acerca de cómo vivimos en una realidad compleja en donde la salud no está separada de la economía y no está separada de la política. Creo que, por ejemplo, si algo que nos ha demostrado justamente la pandemia es cómo en este país hemos descuidado varios aspectos de la salud pública, ¿no? Y cuando la salud de la población se ve como de algún modo amenazada por esa cuestión como el coronavirus, pues no solamente se ve amenazada la salud de las personas en su individualidad, sino que incluso el mismo sistema económico y político se ve amenazado. Entonces, a mí me parece muy interesante todo esto que mencionas, porque ciertamente devela una realidad compleja, ¿no? En donde los temas no están separados de otros. Y es justamente lo que hemos visto a lo largo del curso. Vemos cómo a partir de el arte, la salud pública, la filosofía, ¿no? Pues se va generando como una realidad bastante compleja en donde un elemento no puede separarse del otro. Incluso pienso, por ejemplo, en la manera en cómo hemos articulado justamente esta pandemia a través del lenguaje, ¿no? O sea, así como la enfermedad la salud no está separada de la política y de la economía, pues tampoco lo está separada del lenguaje. Entonces, de pronto, cuando hablamos del virus y de atacar el virus y combatir el virus y cuidarse del virus, parece que en el fondo hay como un lenguaje muy bélico, ¿no? Que es el que articula justamente toda la concepción que tenemos de esta pandemia, ¿no? Y que trastoca no solamente, como decía, la salud individual, sino aspectos económicos y sociales. Entonces a mí me parece muy, muy interesante justamente porque develas una realidad muy compleja, ¿no? Y que se articula de distintas maneras a través de distintos ámbitos. Muy bien, muy interesante el comentario, Jorge. Sí. Bueno, no sé si alguien más quiera decir algo. Sí, y hay algo interesante dentro de lo que decías de la cuestión bélica. Es algo interesante porque, de hecho, la salud pública nace como con una concepción bélica. Es interesante porque nace como, por ejemplo, son brigadas de salud, ¿no? O sea, brigadas, ya estás hablando como de un lenguaje militar, invariablemente, en la lucha contra la enfermedad, ¿no? Pero también la cuestión acá viene la otra parte que también se ha sensibilizado, que es la parte de ya no la lucha contra la enfermedad, sino promover la salud, ¿no? Y entonces ahí ya cambia un poquito el lenguaje más humanizado de la salud, que se menciona como el promotor de la salud. Ya no es la brigada de salud para favorecer la salud, sino es el promotor de salud, ¿no? Entonces, interesante porque no había hecho ese análisis desde el lenguaje, pero sí es cierto, lo decimos tan continuamente que se ha enraizado los conceptos como algo muy normal, ¿no? Por ahí hay otro término también interesante como cuarentena dice Exacto. 40, ¿no? Y dentro de la epidemia, algunas personas decían, entonces, ¿cuál de cada enfermedad? Entonces, lo que también entendí he entendido, o he descubierto más, o se ha puesto a la luz, mejor dicho, también, es que nos hace falta mucha educación sanitaria. Y eso habla de que la responsabilidad de transmitir los mensajes más claros y más también a las concepciones, porque a veces uno habla y piensa que todo mundo nos entiende, y a veces uno tiene un lenguaje diferente a otras personas. Igual yo a veces puedo pensar que otra persona me está diciendo algo y no estoy analizando bien lo que me está diciendo, ¿no? Entonces acá yo creo que algo importante que tenemos que hacer es la retroalimentación y la escucha entre las personas. Y ahí es lo que yo mencionaba importante para la salud. Desde el punto de vista conceptual y operativo es la cuestión de comunidad, porque ahí es donde la comunidad ayuda hasta al personal de salud o al personal institucional a entender lo que a veces no ve desde un escritorio, ¿no? O desde un consultorio. Entonces, esa es la otra parte. Sí, fíjate que eso que mencionas me parece muy interesante porque articula un poco lo que decía yo en
en la primera sesión del curso, ¿no? Que era, volviendo al tema del lenguaje, que era como, de pronto es una idea difícil de comprender o a veces contraintuitiva, pensar que nuestro lenguaje condiciona de alguna manera, no de alguna manera, condiciona completamente la realidad en la que vivimos. Entonces, esta cuestión de ver la enfermedad bajo un lenguaje bélico configura completamente la realidad de la enfermedad y la realidad de la salud, ¿no? Entonces, un giro justamente en el lenguaje, como el que tú mencionas, en el tratamiento de la enfermedad, ya no como una cuestión bélica, ¿no? También reconfigura justamente el cómo entendemos muchas cosas de nuestra vida ordinaria, como la salud y como la enfermedad. La pregunta, por ejemplo, sería si alguien que no habla el lenguaje o que no habla entiende la enfermedad y la salud de la misma manera en como la entendemos nosotros. Creo que por ahí desapareciste, José Manuel. No, acá estoy. Ya. Acá estoy. Es que te dejé de ver. Pero sí era un poco esta idea de que nuestro lenguaje condiciona esta realidad en la que vivimos y la salud también, y cómo entendemos la salud y la enfermedad y otros conceptos. Muy bien, excelente. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Alguna duda que tengan? El día de mañana estaré dando la otra, ahorita fue como la parte de la estructura, conceptos, lo que es la atención primaria de salud, los componentes. El día de mañana vamos a estar platicando de la nueva realidad y la seguridad alimentaria, y ahí lo importante es ver cómo nos afecta la parte alimentaria, es muy importante dentro de esta nueva realidad, cómo entender la nueva realidad, que a final de cuentas es este virus nos vino a trastocar por la cuestión, por un lado, por la seguridad de nuestra salud para no enfermar, y por otro lado, la cuestión económica, que invariablemente a todos nos ha pegado de una u otra forma. Y a través de esto, entonces, ¿qué hacer ante esta situación? ¿Qué tenemos que hacer? Y cómo viene la parte humanizante también desde los lineamientos, porque voy a platicar un poquito de lineamientos nacionales, pero cómo podemos humanizar esa parte. Y era lo que decía, a veces vienen algunos lineamientos a nivel nacional, pero también es lo que tenemos siempre que hacer, adaptarlos y ver cuál es nuestro contexto y ahí amalgamar ambos para el bien común, o lo que yo llamo como bien común, es llegar a un buen término que es bien para mí, pero también sin provocarte para ti ninguna maleficencia, y tampoco perjudicar al otro, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, yo creo que es importante. Mañana va a ser como el complemento de lo que vimos el día de hoy, y si no hay ningún otro comentario, bueno, no sé, hasta acá yo creo que dejaríamos, y no sé si está por ahí María Luisa. Sí, aquí estamos. Entonces, el día de mañana nos vemos a las 5. Muchas gracias, y estamos entonces mañana a las 5. Gracias por el trabajo y el compartir del día de hoy. Bueno, entonces, nos vemos. Pues gracias por su asistencia.